Bueno, esta clase está dedicada al método etnográfico. Vimos ya el método indicial y antes habíamos visto los grupos de discusión. Repasemos un poco porque el método etnográfico tiene una articulación particular con los grupos de discusión. Habíamos planteado que la técnica cualitativa grupos de discusión busca un espacio de convergencia entre los diferentes yoes que participan en la conversación, o sea, se concentra en el yo grupal. ¿No? Este sería un repaso de la clase anterior. Por lo tanto, si se concentra en el grupo, en el yo grupal, toda elección, decíamos, implica una pérdida. Entonces desestima los aspectos singulares de cada yo. Entonces, si el sujeto es hablado por un discurso social, o por un intelecto agente a la manera averroísta, entonces pierde para sí la noción de reflexividad. O sea, estudiaríamos a un sujeto que es hablado por un discurso, que es hablado por una instancia exterior a él. Entonces, digamos, analizamos el aspecto no reflexivo, ¿no? del sujeto, en un sentido. Después vamos a ver otra fase de los grupos de discusión. El método etnográfico analizaría lo que deja fuera el grupo de discusión, ¿no? Analizaría esos aspectos singulares de cada yo. Nos basamos en algunos de los textos con los que voy a hacer esta exposición. Son Aldo Rubén Meigueiras, el abordaje etnográfico a la investigación social. Es un capítulo del libro Estrategias de Investigación Cualitativa de Irene Basilaches de Cialdino. Voy a tomar un artículo de Lévi-Strauss, antropólogo francés, un artículo de hace muchas décadas, creo de la década del 60, Rousseau, década del 60 del siglo XX, Rousseau, padre de la antropología. Bueno, una ponencia en un congreso, la vigilancia epistemológica en las ciencias sociales, un compromiso ineludible, reflexiones desde la sociología del conocimiento de Pierre Bourdieu. Un artículo de Bourdieu, un libro de Bourdieu, Jean Borendon y Passerón, que recomiendo, el oficio de sociólogo, presupuestos epistemológicos. Bien, ¿qué plantea Rousseau en Ensayos sobre el origen de las lenguas? Lo que plantea Rousseau en Ensayo sobre el origen de las lenguas es lo siguiente. Para estudiar al hombre hay que aprender a tender la mirada a lo lejos. Para descubrir las características personales es necesario observar primero las diferencias, ¿no? Esto lo plantea Rousseau en un libro que se llama Ensayos sobre el origen de las lenguas, ¿no? Para estudiar al hombre, lo que plantea Lévi-Strauss es que Rousseau es el padre de la etnografía, ¿no? Sienta las bases de la disciplina antropológica, sienta las bases metodológicas, ¿no? Porque plantea, para estudiar al hombre hay que aprender a tender la mirada a lo lejos. Descubro las características personales por contraste, ¿no? Observando las diferencias que tengo con el otro cultural. O sea, me descubro a mí mismo observando las diferencias que tengo con respecto al otro cultural. Según Lévi-Strauss, Rousseau propone el objetivo de identificarse con el otro y la negativa de identificarse con uno mismo. Esta es la actitud que debería tener el etnólogo, ¿no? Una de las exigencias del método etnográfico es que si yo voy a estudiar al otro, ya sea el otro cultural en el sentido digamos, en el sentido
de una cultura muy diferente a la mía, digamos en un sentido civilizacional, lo que debo hacer es no estudiar a ese otro cultural desde mis propios presupuestos culturales. Hay una exigencia de no identificarse con uno mismo, no adoptar los propios presupuestos culturales para estudiar presupuestos culturales ajenos. Porque si yo estudio a los presupuestos culturales ajenos a partir de los míos, los estoy reduciendo. Reduciendo a mis propios presupuestos. Esta es la actitud que debería tener el etnólogo, ¿no? Cuando vimos, desarrollé la clase de Feyerabend, ahí habíamos visto, ¿no?, que Feyerabend tenía una actitud etnográfica, ¿no? ¿Cuál es esta actitud etnográfica? Es la de respetar el aspecto metafísico de cada tipo de conocimiento, respetar el aspecto metafísico de cada de presupuestos culturales de cada paradigma. Entonces esta misma actitud es la que propone el método etnográfico. Dice Lévi-Strauss, la revolución russoniana, la revolución de Juan Jacobo Rousseau, filósofo del siglo XVIII, autor del Contrato Social, de este otro texto, Ensayo sobre el origen de las lenguas, que plantea Rousseau, ¿no? que proporciona la base ideológica o parte de la base ideológica de la Revolución Francesa. La revolución russoniana, preformando y atrayendo la revolución etnológica, consiste en negar las identificaciones forzadas, sea de una cultura a otra o de un individuo que es parte de una cultura al personaje o la función social que esa cultura trate de imponerle. Es decir, esa exigencia a no estudiar presupuestos culturales ajenos desde los propios presupuestos, esa exigencia es para evitar identificaciones forzadas, sea de una cultura a otra, ¿no? Para no practicar el etnocentrismo cultural, que es tomar una cultura como centro y analizar a otra cultura ajena a partir de la propia. Eso también evita que se estudie al individuo según la función social que esa cultura trate de imponerle a ese individuo o a ese segmento social, ¿no? Es decir, estudiando una cultura muy ajena o estudiando segmentos culturales dentro de la propia cultura a la que corresponde el investigador, dentro de la propia cultura en la cual se desenvuelve el investigador, en cualquiera de las dos perspectivas, lo que tengo que evitar es esa identificación forzada. Ese es el objetivo, las autoimposiciones del método etnográfico. La negativa a identificarse con uno mismo y el dirigir la vista al otro cultural, ¿no? Para estudiar al otro cultural, evito identificarme conmigo mismo, con mis propios presupuestos culturales. El otro, acá el otro cultural puede ser muchas cosas. Es decir, cuando la antropología se conformó como disciplina en las dos últimas décadas del siglo XIX, la conformación de la disciplina se conforma en un contexto imperialista. Es decir, en las dos últimas décadas del siglo XIX, parte de Asia y África son sujeto de una repartición territorial de corte imperial o interimperial. Es decir, las distintas potencias europeas más Norteamérica se dividen estos territorios y pasan a transformarse en colonias con una función económica específica. Es decir, en los últimos 20 años del siglo XIX se produce un salto tecnológico productivo en el capitalismo. Por lo tanto, la división colonial tenía que ver con materias primas que servían para realizar ese salto tecnológico.
Entonces, en este contexto, la antropología es una avanzada, digamos, va a caballo de esta avanzada sobre África y sobre Asia por parte de diferentes potencias. Entonces, la primer versión de la antropología era una versión que no precisamente tenía en cuenta la reflexividad, es decir, era la avanzada, digamos, con un paradigma evolucionista. Entonces, ¿qué se pensaba desde este paradigma evolucionista, darwinista, en el sentido más tosco? Sería estas culturas africanas, por ejemplo, son la muestra actual, ¿no? Nos situamos en el contexto del siglo, de las dos últimas décadas del siglo XIX, son la muestra actual de un resto del pasado. Es decir, las culturas africanas, las comunidades africanas encontradas en esa época son un resto de un pasado primitivo. Entonces, el occidente europeo se arrogaba el derecho de educarlos, de sacarlos de ese atraso. Entonces era una forma de justificar el imperialismo, ¿no? El imperialismo se justificaba por esa misión civilizadora de Occidente. Entonces el otro cultural ahí no sé, digamos, desde esta perspectiva no había nada que tenga que ver con la reflexividad. No se respetaba este presupuesto rusoniano en esta época. Se empezó a respetar con Malinowski, que ahora lo tenemos en cuenta. Bien, ahora otra posibilidad, la antropología después se desarrolla como disciplina, toma en cuenta la reflexividad, que ahora vamos a retomar, y este método etnográfico luego no es solo un instrumento analítico, un instrumento de investigación de la antropología, sino es un instrumento de investigación de distintas ciencias sociales, la sociología, las ciencias humanas, la psicología. Es decir, ese método se extiende a diversas disciplinas. Entonces, a veces el otro cultural no está tan lejos como en el caso de la constitución de la antropología, sino el otro cultural es un segmento de la propia cultura, ¿no? Si uno estudia a un grupo minoritario, ¿no? Un grupo minoritario, un sector distintivo dentro de la propia formación cultural, formación socioeconómica, cultural, una variante dentro de la cultura en la que está el investigador. Eso también sería el otro cultural. Entonces, para cualquier caso, la negativa de identificarse con uno mismo y el dirigir la mirada al otro cultural permite llegar en el siglo XX al concepto de reflexividad. Son 3 niveles de reflexividad que debe tener que debe considerar el investigador que utiliza el método etnográfico. En realidad esto no es solo para el método etnográfico, esto es para cualquier método cualitativo. En realidad esto es para cualquier método de investigación, sea el que fuere, sea cualitativo o no. Reflexión de cada sujeto conocido sobre sí mismo y sobre sus propias condiciones culturales, materiales, sociales de vida. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando uno estudia a un grupo X cultural, hay que tener en cuenta no solo lo que uno busca, sino el grado de reflexividad de esos sujetos. Reflexión de cada sujeto cognoscente sobre sus propias condiciones de vida, es decir, reflexión de cada investigador sobre sus propias condiciones de vida, sobre sus propias condiciones en las cuales materiales en las cuales realiza la investigación, y reflexión del mismo sujeto como miembro de una comunidad científica portador de un aparato conceptual y tecnológico. O sea, dicho de abajo hacia arriba, reflexión del sujeto investigador como miembro de una comunidad científica, con un aparato conceptual y tecnológico que sirve para investigar. Reflexión de ese sujeto sobre sus propias condiciones de vida más allá de lo académico. Y reflexión, y que ese sujeto investigador tenga en cuenta el conocimiento, la reflexión de cada sujeto a conocer. Es decir, la actitud del método etnográfico o la actitud de cualquier método cualitativo es aprender
del sujeto estudiado. O sea, la posición es también la de alumno, es decir, aprender del sujeto investigado, no extraer información, sino aprender del sujeto investigado. Ahí hay una diferencia. Si yo extraigo información a un objeto, a una cosa. Si yo aprendo del otro, también extraigo información, pero estoy aprendiendo. Esa sería la actitud a tener en cuenta. Eso implicaría la reflexividad. Las tres instancias de la reflexividad nos remiten a un concepto de Pierre Bourdieu, que es el de vigilancia epistemológica. También este concepto no es solo del método etnográfico. La vigilancia epistemológica, y esto que voy a plantear ahora tiene que ver con la elaboración del propio proyecto de investigación. La vigilancia epistemológica exige no reiterar nociones de sentido común al enunciar temas o títulos de investigación, ¿no? Lo que se llama verdad de perogrullo, ¿no? Entonces exige no reiterar nociones de común. La vigilancia epistemológica no sería la vigilancia de alguien hacia mí, sino la vigilancia la autovigilancia, la autoconciencia del propio investigador. Por ejemplo, títulos digamos que implican que deberían criticarse. Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿la agenda mediática de los diarios determina la agenda mediática de las radios? Esa es una verdad de perogrullo, algo obvio en el área de la comunicación social, dado que la agenda matutina de las radios está determinada por la agenda de los diarios. Esto efectivamente es así. Así que esta pregunta está autorrespondida. Está autorrespondida espontáneamente, así que no hay mucho que estudiar al respecto. Está autorrespondida en base a conocimientos previos. Entonces no hay mucho que investigar acá. Ya se sabe la respuesta a esa pregunta. Si yo digo cuál es la posición que adopta el diario La Nación respecto de la nueva ley de radiodifusión, también es una pregunta autorrespondida en base a un conocimiento previo. Es decir, porque la ley de radiodifusión de, si mal no recuerdo, del año 2008, 2009, no me acuerdo exactamente el año, pero es por esa época, adopta una posición contraria La Nación, ¿no? Entonces es una pregunta también autorrespondida. Esa pregunta de investigación podría salvarla si pregunto por los matices del diario La Nación en cuanto a esa ley de radiodifusión. O sea, por los matices, si bien hay una oposición general, por las razones de la oposición. Entonces ahí puedo encontrar diferentes argumentos de la oposición, diferentes matices. Ahí sí tendría un sentido la pregunta, pero sería ya otra pregunta. Entonces, acá la vigilancia epistemológica tiene que ver con reflexionar sobre lo que estoy escribiendo, sobre lo que estoy preguntando, ejercer una visión crítica sobre los propios enunciados antes que me los corrija el docente, ¿no? O el que me guíe una tesis. Dentro del concepto de vigilancia epistemológica se encuentra la aplicación de lo que Bourdieu, Jean-Borendon, Passeron llaman la aplicación del principio de la no conciencia frente a la ilusión de la transparencia. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, ¿cuál es el principio de la no conciencia? En la vida social debe explicarse no por la asignación inmediata de sentido o por las concepciones que se forjan los actores de la misma. O sea, al menos, digamos, la vida social, vamos a matizarlo, la vida social no solamente debe explicarse por la asignación inmediata de sentido o por las concepciones que se forjan los actores de la misma, sino que hay que tener en cuenta otros factores que escapan a la conciencia, que escapan a esa argumentación. Ese sería el principio de la no conciencia.
En referencia a la relación entre representaciones individuales y representaciones de tipo colectivo, Emilio Durkheim, este sociólogo francés, planteaba que todo lo que sabemos, en efecto, es que hay fenómenos que se suceden en nosotros que, no obstante ser de orden psíquico, no son conocidos por el yo que somos. En cuanto a saber si son percibidos por algún yo desconocido o lo que pudiera ser fuera de toda captación, concédasenos solamente que la vida representativa se extiende más allá de nuestra conciencia actual. Es decir, tomemos esta cuestión del principio de la no conciencia no solo como una perspectiva psicoanalítica, no solo teniendo en cuenta la noción de inconsciente de Freud, sino más allá de la perspectiva psicoanalítica, desde otros paradigmas uno puede observar que hay factores que escapan a la conciencia y esos deben ser tenidos en cuenta por el investigador. Independientemente del nivel de reflexividad, de su profundidad y utilidad, es imprescindible la construcción de un marco teórico para poder delimitar mejor la propia constitución subjetiva y en su aspecto académico y lograr un nivel de reflexividad no ingenuo o malintencionado. ¿Quién es Malinowski? Por ejemplo, es un antropólogo que en la década del 30, en 1926, publica un libro que se llama Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. En este libro estudia comunidades pequeñas de 100, 200 personas de las islas Trobriand, que están en el Pacífico Occidental. ¿Qué plantea acá Malinowski? Bueno, Malinowski lo que va a realizar es, hablando con los conceptos trabajados en clases anteriores, va a criticar el paradigma evolucionista, ¿no? Va a poner en duda el paradigma evolucionista. ¿Qué decía el paradigma evolucionista con respecto a las sociedades entre comillas primitivas? Planteaba que, por ejemplo, las sociedades ágrafas, es decir, las sociedades que no tienen escritura, como no tienen escritura, ergo tampoco tienen ley. Es decir, había un esquema evolucionista que planteaba que todas las sociedades sin escritura no tenían ley. O si tenían ley, si tenían una serie de prohibiciones, esta serie de prohibiciones tenían que ver con la costumbre, con algo irracional, ¿no? Entonces, acá se asimila, o sea, acá se practica una interpretación etnocéntrica, ¿no? Es decir, las únicas sociedades evolucionadas son las sociedades que tienen una ley escrita. Las únicas sociedades complejas y barrocas y civilizadas son las sociedades que tienen la ley escrita. Entonces, Malinowski va a poner en duda esto, porque va a plantear que muchas sociedades que no tienen un derecho escrito, aún así son sociedades complejas, aún así son sociedades con un sistema legal muy definido, muy específico, y son sociedades conscientes de su propio sistema legal. O sea, no son sociedades con un sistema basado en la costumbre, sino con un derecho muy detallado, y cuyos practicantes son muy conscientes de él. Entonces, esos presupuestos que planteaban que una sociedad sin escritura es una sociedad primitiva, una sociedad sin escritura es una sociedad irracional, todos esos presupuestos los pone en duda Malinowski. ¿Y qué va a hacer Malinowski? ¿Por qué? Bueno, porque va a trabajar con este concepto de reflexividad y va a plantear que, cuando uno estudia, va a plantear lo mismo que, me remito acá a lo mismo que dije hace un rato en relación al análisis que hace Lévi-Strauss de los presupuestos rusonianos. Es decir, cuando uno va a estudiar una cultura diferente a la de uno, que tiene una lengua diferente, por ejemplo la lengua melanesia en cuanto a los trio-brandeses, para estudiar esa cultura, la única forma de hacerlo es conociendo esa lengua. O sea, porque las categorías que tengan que ver con lo que nosotros llamamos ley, las categorías que tengan que ver con lo que nosotros llamamos derecho, son categorías que solo
que solo van a ser captadas si conocemos la otra lengua. Si si estudiamos esa cultura a partir de nuestra propia lengua, la vamos a estudiar a partir de nuestras categorías. Entonces vamos a hacer una reducción cultural. Vamos a reducir esa cultura a la nuestra, y como la vamos a reducir, la vamos a ver imperfecta, la vamos a ver con un menor valor, rebajada. Entonces, para conocer las categorías institucionales religiosas de otra sociedad, tenemos que conocer también su lenguaje. Tenemos que conocer la forma de vida. Por eso Malinowski se traslada a ese lugar y vive durante varios años con esa comunidad. Entonces, en este sentido, Malinowski practicó la reflexividad. Es decir, por medio de esa reflexividad, por medio de esa exigencia a no identificar las instituciones melanesias en función de las instituciones europeas. Malinowski era un antropólogo polaco al servicio del Imperio Inglés. En ese sentido, criticó el paradigma evolucionista. Es decir, por un lado, Malinowski fue un antropólogo del Imperio Inglés. Esto significa que era pagado por el Imperio Inglés, pero digamos, estaba en un esquema de política imperial del Imperio Inglés, que era la del indirect rule, es decir, la dominación indirecta. Es decir, en vez de usar la violencia, si uno conocía al dedillo, si uno conocía a la perfección la cultura de la colonia del imperio, entonces uno podía ejercer una dominación mucho menos violenta. Para hacerlo hacía falta estudiar esa cultura. Malinowski era uno de los que estudiaban su cultura, aunque digamos los intereses de Malinowski como antropólogo eran bastante diferentes a los intereses del Imperio Inglés. Cada uno tenía sus propios intereses. Entonces, en un sentido, Malinowski critica el paradigma evolucionista, desarrolla el concepto de reflexividad, pero este concepto de reflexividad hace agua en su diario de Melanesia. Si en el diario de Melanesia, publicado en 1967, luego de la muerte de Malinowski, lo publica su esposa. En ese diario, que no era el diario etnográfico, o sea, el diario en el cual el antropólogo anota lo que está viendo. Piensen en una época donde no había grabador, ni cámara de video, ni celular, se tomaba nota, ¿no? La etnografía entonces sería tomar nota de esas prácticas culturales. Pero en un diario personal, que él no publicó, donde anotaba cuestiones personales, pero también cuestiones teóricas de su trabajo diario, ese diario fue publicado después, y ahí se notaban muchos prejuicios de Malinowski. Es decir, Malinowski hizo a un lado los prejuicios europeos para estudiar las instituciones melanesias. Pero esos prejuicios los hizo a un lado, no desaparecieron, sino los hizo a un lado momentáneamente, y aparecían en su diario. Entonces, el etnólogo debe analizar el discurso oral de los sujetos conocidos, la descripción de sus prácticas y las explicaciones de las mismas, a partir de una confrontación con las preconstrucciones del lenguaje occidental del etnólogo y del lenguaje usado por los sujetos estudiados. Esta confrontación, dice Bourdieu, debe llevar a la construcción del propio marco de análisis del investigador. Es decir, digamos, uno no hace a un lado inocentemente las propias preconstrucciones. Los prejuicios en el sentido de juicios previos, ¿no? Tomémoslo en este sentido académico. Prejuicio es juicio previo. La preconstrucción, ¿no? La idea, la hipótesis, la hipótesis sobre lo que voy a encontrar en una cultura que no conozco, esas preconstrucciones no desaparecen, sino soy consciente de ellas y las hago confrontar con las categorías que voy descubriendo en el análisis, conociendo el lenguaje, conociendo prácticas culturales diferentes. Esa confrontación me ayuda a crear mi propio marco teórico. Malinowski entonces parece cumplir este principio. Como decía recién, no hay nada más engañoso, dice Malinowski,
en los informes etnográficos que la descripción de los hechos de las civilizaciones primitivas. Acá tomemos civilizaciones primitivas entre comillas. O sea, no hay nada más engañoso que estudiar esas civilizaciones con términos adaptados a nuestro propio mundo. Los principios de la clasificación, de cuya noción carecen totalmente los aborígenes, se encuentran, no obstante, en su organización social, en sus costumbres y en su terminología lingüística. Es decir, digamos, si yo estudio a otra cultura en función de mis propios principios de clasificación, mis propias categorías culturales, no voy a ver, voy a estar ciego para ver cosas que vería si adoptara esas categorías o ese lenguaje, para evitar esa reducción, ese reduccionismo cultural. Malinowski lo cumple por todo lo que acabamos de decir. Dice Malinowski que en la práctica numerosos rasgos salientes y esenciales de la sociología y la psicología social triobrandesa no están representados por ningún término, mientras que el idioma comprende variedades y matices que ya no corresponden a nada actualmente. O sea, otra cuestión que subraya acá Malinowski es que, digamos, como el lenguaje evoluciona y las categorías institucionales evolucionan, muchas veces aparecen instituciones culturales que aún no están representadas por el lenguaje. O sea, el lenguaje correría más lento. El lenguaje alude a instituciones ya pasadas y a instituciones nuevas o prácticas nuevas que no están representadas por el lenguaje, ¿no? Ahí hay un desfasaje. Entonces, por eso todo estudio de la terminología debe estar siempre seguido de un análisis de datos etnográficos, de una encuesta sobre la mentalidad indígena. Es decir, es preciso recoger muchas opiniones, expresiones típicas y frases corrientes, realizando uno mismo interrogatorios contradictorios, ¿no? Esto lo plantea Malinowski en los Argonautas del Pacífico Occidental. Entonces, ¿qué es lo importante acá para la reflexividad? Lo importante acá para la reflexividad es la noción de diálogo, ¿no? Solo puedo hacer a un lado mis propios presupuestos culturales para estudiar los del otro a partir del diálogo. Se trata de un aprendizaje, dice Aldo Rubén Amegueiras, de un aprendizaje vertebrado alrededor de la experiencia del encuentro y de la interacción con el otro. Una experiencia que supone el pasaje del monólogo al diálogo, en el que la presencia del otro demanda un ejercicio atento del escuchar, que antecede a la reciprocidad del hablar, ¿no? La idea de realmente escuchar al otro. El diálogo considerado como un requisito no suficientemente ponderado en las ciencias sociales, en las que generalmente se enfatiza más la capacidad del sujeto cognoscente, del investigador. Es decir, la idea de que la idea del diálogo solo va articulada a la idea de que estoy aprendiendo del otro. Si yo tengo la idea de que el otro sabe algo que yo no sé, entonces lo voy a escuchar con más respeto, con más concentración, con más actitud, que si pensase que el que sabe todo soy yo. Entonces la actitud, la posición de aprender del otro favorece ese diálogo. Bien. ¿Cuáles son? Una pregunta es, en diálogo, esta concepción del diálogo está fantástica, pero la idea es si realmente se cumple, ¿no? Me remito al concepto anterior de vigilancia epistemológica. Entonces, una de las preguntas que me puedo hacer es cuáles son las preconstrucciones, para usar un término de Bourdieu, o cuáles son los preconceptos, supuestos, o cuál es el punto de vista paradigmático, para usar el término de Kuhn, o cuál es el proyecto de acercamiento a las cosas, para usar un término de Heidegger en la pregunta por la cosa, que intermedian en este diálogo. O sea, yo quiero tener esa actitud, pero ¿realmente la tengo? Sí, la atención o la escucha del discurso del otro implica hacer a un lado el propio discurso, o sea, los juicios previos del sujeto cognoscente. Si la atención
exige esto, Malinowski en su diario, por ejemplo en Crimen y Costumbre, en La Sociedad Salvaje y en otras obras, es un crítico de la posición del paradigma evolucionista. Malinowski forma parte de la corriente funcionalista dentro de la antropología. Entonces logra su objetivo. Sin embargo, en ese diario que él no publicó y publicó su esposa, bueno, ahí se ve prejuicios contra las comunidades que él estudiaba. Ahí se ve una serie de intereses más allá de lo académico, bueno, que cualquier investigador tendría, pero se ve intereses más allá de la producción del conocimiento, con la cuestión del ascenso social, pero se ve sobre todo los prejuicios culturales. Ahí los prejuicios los hace a un lado en parte, ¿no? Pero en parte no. Entonces, digamos, en el diario de campo de Melanesio, ¿no? Titulado bajo ese título. Después, lo que plantea Malinowski es que, por ejemplo, cuando él estudiaba estas comunidades, a veces el diálogo no se da espontáneamente. Es decir, para que se dé ese diálogo del que habla Meieiras, tiene que haber una actitud de ambas partes. Pero ¿qué pasa si, recuerden que Malinowski es el funcionario de un imperio? Es decir, ¿qué pasa si los nativos estudiados no quieren darle la información? Con todo derecho no quieren ser estudiados, ¿no? Entonces ahí empieza un tiro y afloje, empieza una, digamos, relación de poder parecida a, en clases anteriores hablamos de la concepción del conocimiento de Foucault, ¿no? Como una relación política, como una relación de fuerza. Ahí el diálogo aparece más como un interrogatorio. Malinowski se fastidia porque los sujetos a conocer le toman el pelo, ¿no? Le retasean la información, ¿no? Entonces dice, tengo una aversión creciente hacia esos nativos. Entonces la situación dialógica en este caso se transforma en un juego estratégico en el que se busca y se retasea información. El otro, cultural, no desea hablar, y el sujeto consciente quiere saber todo del mismo, aunque esta actitud no implica un reconocimiento del otro yo cultural. Y realmente está interesado en saber Malinowski, pero este interés por saber del otro no implica necesariamente un reconocimiento de los valores de la otra cultura. Lo que planteaba Malinowski, por ejemplo, es que los niños, los más jóvenes de esa comunidad, eran más proclives a darle información. Digamos, eran con seriedad y escrupulosidad y lógica me explicaron la naturaleza de una serie de instituciones. O sea, le daban informaciones lingüísticas, informaciones digamos, de todo tipo. Entonces eran más proclives a los intereses de Malinowski. Entonces la calidad del informante para Malinowski estaría valorada en función de la capacidad del sujeto conocido para responder a las necesidades del etnólogo, a las necesidades de la investigación de Malinowski. Bien. Después vamos a retomar el método etnográfico, lo vamos a retomar trabajando un texto que les di, que sería La educación de la clase alta argentina, de Victoria Guesagui. Ese es un trabajo antropológico muy diferente al de Malinowski. Es decir, es un estudio dentro de la propia cultura, dentro de segmentos culturales diferentes, pero dentro de la propia cultura. Eso lo vamos a mencionar en clases posteriores. Bueno, esto es todo.